Bienvenidos a esta transmisión. Reciban muchos saludos para todos los que nos ven, los escuchan. Una vez más vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a elevar nuestra oración. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Una vez más vamos a leer tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos esta bendición. Ahora te rogamos nos ayudes de tal manera que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, y que esta palabra sea de grande bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Alabado sea nuestro Salvador. Vamos a continuar con algunos predicadores del Nuevo Testamento y continuamos con el apóstol Pedro. En esta ocasión pues tenemos la quinta parte, ya que en la palabra del Señor pues el apóstol Pedro está mencionado muchas veces y muchas cosas que se dice en la palabra del Señor de él. Vamos a leer San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pedro, preparándose precisamente para ese ministerio para lo cual el Señor lo había llamado, llegó el momento en que tocó este tema del perdón. Y en aquel tiempo los rabinos enseñaban que debían perdonar 3 veces a un ofensor. Y Pedro, el apóstol Pedro, procurando ser más generoso, preguntó si era suficiente perdonar 7 veces. Le puso el doble y un poquito más. 7 veces es el número perfecto. Nada más que el Señor le dice hasta 70 veces 7. Y con esto el Señor dio a entender que ni siquiera debemos llevar la cuenta de cuántas veces perdonamos. Y es que si cada uno de nosotros perdonamos, pues recordemos que esto es un deber que tenemos. Pero aparte de eso, también es una necesidad. Porque si perdonamos, somos libres de resentimientos. Si perdonamos, nuestro corazón está limpio y libre para poder clamar al Señor. Porque recordemos que el Señor dijo ahí en San Mateo 18:35: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Así que esto nos muestra lo importante que es perdonar. Y perdonar olvidando también, porque lo que se trata es de que de todo corazón se dé ese perdón, un corazón limpio y lavado por la sangre de Jesucristo. El que perdona tiene toda la libertad de pedir perdón a Dios. El que perdona tiene toda la puerta abierta para clamar al Señor y el Señor perdone sus ofensas. Un hombre hizo un comentario y dijo: nunca he perdonado nada a nadie.
Y uno que lo escuchó le dijo: pues amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios, porque si nunca has perdonado a nadie y has pecado contra Dios, no vas a tener ese perdón que necesitas. Pero pues ya el Señor nos está enseñando que debemos perdonar. Y en San Marcos 11:20 al 23 también dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. El Señor estaba dando una lección más a sus discípulos, y en esta lección sucede que cuando el Señor fue a buscar fruto a una higuera y no lo halló, el Señor le dijo: nunca más haya en ti fruto. Y entonces aquella higuera se secó. Y el apóstol Pedro se dio cuenta y le dice al Señor: la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor les dice: tened fe en Dios. Y aquí vemos que ya no solamente le dice al apóstol, porque la Biblia dice: les dice. Ya los incluye a todos. La lección era para todos y la lección es para todos nosotros también. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos fe. Y esa fe debemos usarla. Dice que les dijo a los discípulos: cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Imagínense lo que el Señor está enseñando: que todo aquel que no dudare en su corazón, todo lo que dijere, le será hecho. Pero tenemos que considerar que de especial manera cada uno de nosotros tenemos ciertos momentos difíciles, ciertos tiempos difíciles, ciertas circunstancias difíciles que a veces se nos hacen una montaña difícil de pasar. Parece que es difícil continuar. Parece que es difícil seguir adelante. Pero el Señor nos ha enseñado que tengamos fe. Y todo lo que se atraviese en nuestro camino, podamos decirle: quítate. Podamos tomar la autoridad que nos da Dios y poder decirle: quítate de mi camino y échate a la mar. Y dice la palabra del Señor que todo lo que se cree con todo el corazón será hecho, pero de por medio debe haber fe. Y también la palabra del Señor nos muestra que se estaba llegando el tiempo de la Pascua, y en San Lucas 22, 8 y 9 dice: y envió a Pedro y a Juan diciendo: id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos?
Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pedro pues siempre era uno de los que estaban ahí muy cerca del Señor. Siempre estaba ahí dispuesto, siempre estaba ahí con todo el deseo de su corazón de servir al Señor. Y aquí se trataba de preparar la Pascua. De preferencia, pues había lugares donde tenían habitaciones grandes y aquella habitación pues la preparaban de especial manera. También compraban y preparaban el cordero pascual, los panes sin levadura y alguna otra comida o bebida para esta ceremonia tan importante, en la cual recordaban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que ahí prepararon cada familia un cordero, hierbas amargas, panes sin levadura, cuando iban a salir de Egipto. Y cada año celebraban esta Pascua, precisamente recordando esa salida de Egipto, porque pues sabemos que se sacrificaba un cordero. Claro que cuando ya vino el Señor, Él mismo ofreció su cuerpo para ser crucificado y Él mismo dio su vida por cada uno de nosotros, porque en aquella ocasión el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, pero ahora el Señor nos ha libertado del pecado. Alabado sea el Señor. Y también la palabra del Señor nos muestra algo que sucedió según San Juan, del versículo 6 al versículo 10 del capítulo 13. Y dice la palabra del Señor: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios están, aunque no todos. Encontramos que el Señor otra vez da una lección precisamente a los discípulos. En primer lugar, dice la palabra del Señor que Él vino para servir, no para ser servido. Y en aquella ocasión, pues se dio cuenta de que pues nadie se había preparado para lavar los pies de los que entraron a ese lugar, porque los que lavaban los pies eran los criados, los trabajadores de esa casa, eran los que se ocupaban de lavar los pies de los visitantes. Por lo tanto, pues no había nadie ahí que lo hiciera. Y el Señor, dice la Biblia, que lo empezó a hacer para que se dieran cuenta que Él, como el Maestro, lo estaba haciendo para que ellos se humillaran precisamente para poder servir, porque dice la Biblia que tomó la toalla, el lebrillo para lavar los pies de sus discípulos, y ahí pues utilizó o de alguna manera mostró
que tomó el papel de siervo, de servidor. Y Él en su palabra dice que no vino para ser servido, sino para servir. Solamente que el apóstol Pedro dice: Señor, tú me lavas los pies. Como que le dio pena, como que le dio vergüenza que el Señor hiciera eso. Reconoció que en realidad el Señor no lo debería hacer, sino alguno de ellos, pero nadie lo había hecho, y entonces el Señor dio el ejemplo. Y el Señor le dijo: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y tal vez en ese momento no entendió esta enseñanza de servicio que el Señor les estaba dando. Pero cuando le dice: no me lavarás los pies jamás, el Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Está mostrando que definitivamente tenía que aprender, tenía que entender la humildad para servir a los demás, la humildad para poder trabajar en la obra del Señor sin importar quién fuera. Tal vez llegaría el momento en que tendría un lugar especial, pero eso no lo libraba de ser humilde y de ser servidor. Y la palabra del Señor nos muestra que entonces dijo: pues no solo mis pies, mas aún mis manos y la cabeza. Porque lo importante para el apóstol Pedro era tener parte con el Señor. Así que si para tener parte con el Señor había que obedecer al Señor y hacer lo que el Señor dice para poder tener parte con el Señor. Y por eso dijo: pues no solo las manos, la cabeza, todo, porque yo quiero tener parte contigo. Y esto nos muestra la importancia de la obediencia y de entender lo que el Señor pide, lo que el Señor quiere, lo que el Señor dice en su palabra. Porque pues llega el momento en que a algunas personas pues no les parece lo que el Señor pide, lo que el Señor manda hacer. No les parece lo que el Señor está enseñando, y a veces algunos le cambian, como lo quería hacer el apóstol Pedro. No, tú no me lavas, tú no vas a hacer conmigo lo que tú quieras o lo que tú digas. Y mucha gente eso es lo que hace, no quiere aceptar la voluntad de Dios. No quiere aceptar humillarse, no quiere aceptar servir como debe ser. Pero cuando alguien lo ha entendido, entonces está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y el Señor le muestra que no era necesario pues que se lavara todo, solamente los pies, porque lo que importaba era la enseñanza de que aquello que hacían los siervos lo estaba haciendo el Señor, y que cada uno después debía hacer lo que el Señor les había enseñado, humillarse para servir y ayudar también a otros. Por eso dice en San Marcos 10:42, mas Jesús llamándolos les dice: ¿sabéis lo que se ven ser príncipes entre las gentes? Se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellos potestad. Esto es lo que el Señor le muestra. También dice en el versículo 43 al 45, mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera
que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacer el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate de muchos. Esta es precisamente la lección que el Señor estaba enseñando y que debemos entender. Cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, esta es la forma de crecer, esta es la forma de prosperar, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Así que esta es la lección que el Señor quiere que nosotros estemos aprendiendo y que ojalá que así como lo aprendió el apóstol Pedro y lo aprendieron los discípulos, pues ojalá y así cada uno de nosotros podamos someternos al Señor y entonces poder servir tal como el Señor nos manda, tal como el Señor nos enseña. Así que con la ayuda del Señor, próximamente continuaremos con estas enseñanzas que el Señor le dio al apóstol Pedro, preparándolo para un gran ministerio. Y en este caso, le enseñó a servir juntamente con los demás. Ojalá y cada uno de nosotros estemos dispuestos a aprender lo que el Señor nos enseña, sometiéndonos a la palabra del Señor, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que oremos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra y ahora te rogamos, Señor, nos ayudes para que podamos seguir adelante, pero también que cada lección que tiene tu palabra la vayamos aprendiendo, la vayamos reteniendo, vayamos grabando en nuestro corazón tu santa y bendita voluntad. Señor, bendice a cada uno de tus siervos. Señor, guarda a cada uno de tus siervos. Señor, ayuda a cada uno de aquellos que quieren prosperar, que quieren crecer, pero que no se les olvide que hay que principiar sirviendo a los demás. Señor, ayúdanos y que la palabra tuya quede grabada en cada corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios nos ha concedido esta bendición de leer su palabra. Próximamente, si Dios lo permite, continuaremos. Dios les bendiga.